Roadhouse no es una película de acción. Cualquiera de los 80 es la película que convirtió a Patrick Swayze en una leyenda y mostró el encanto de Sam Elliott como nunca antes. Con todas esas épicas peleas de bar e incluso algunas escenas sorprendentemente conmovedoras, es fácil ver por qué esta película se convirtió en un éxito de la cultura pop. Pero hay algunas cosas que se mantuvieron ocultas durante el rodaje. ¿Qué meteduras de pata mantuvo en secreto Sam Elliott durante el rodaje de este clásico? Quédate con nosotros para descubrir cómo consiguió mantener ocultas sus meteduras de pata en el plató de Roadhouse en 1989. El portero, el bar y las travesuras. Si echamos un vistazo al reparto y al argumento, Roadhouse sumerge a los espectadores en un mundo en el que un portero no es solo alguien que mantiene frías las bebidas. Interpretado por el siempre carismático Patrick Swayze. Dalton es un portero de discoteca profesional con un título en filosofía y un don para mantener la paz, normalmente con una rápida patada o un firme pero amistoso degüello. La película comienza en Nueva York, donde Dalton interrumpe una pelea en el kiosco de música y demuestra sus habilidades al recibir una puñalada en el brazo. La mayoría de la gente pediría ayuda o curaría sus heridas, pero Dalton no. Se mantiene erguido como una estatua encarnando lo cool en Cooler. Frank Tillman llega con una propuesta para Dalton. Limpia el Double Deuce, un bar con un nombre tan elegante como un billete de $2. Ofrece $5,000 por adelantado y $500 por noche. Y sí tiene a Jeff Healey tocando detrás de una valla protectora, porque en este establecimiento es más probable que los clientes lancen botellas de cerveza que pidan ojos de ángel. Honestamente, el comportamiento de la multitud se asemeja a un circo, y Dalton es su reacio maestro de ceremonias. Pero Dalton no lo hace solo por el dinero. Es como Johnny Appleseed, pero para los bares, yendo de antro en antro, haciéndolos ligeramente menos peligrosos para la salud. Alquilando una habitación en la granja del viejo Emmett, descubre que este está siendo acosado por el matón local, Brad Wesley. Este tipo es el tipo de hombre de negocios que chantajea a la gente por diversión. Si los chantajes fueran pruebas olímpicas, él iría a por el oro. Dalton establece algunas reglas básicas para su personal. Nunca subestimes a tu oponente. Pelea siempre fuera, porque ¿quién quiere pelear dentro de casa? Y sé amable. Sí, sé amable. Imagina que alguien te llama pringado, y tu respuesta es que tienes una sonrisa encantadora. No es la táctica típica de los porteros de discoteca, pero Dalton sabe que la amabilidad llega muy lejos hasta que deja de hacerlo. Despidiendo a un camarero por robar dinero, mantiene esa actitud zen. Mientras tanto, conduce un Riviera destartalado, porque en el mundo del asterisco de bar de carretera, nada grita mejor que un coche que parece haber sobrevivido a un rally de camiones monstruo. Justo cuando parece que la vida no puede ser más loca, Dalton encuentra su coche destrozado y tiene que vérselas con los matones de Wesley, que es básicamente un día en la vida de un portero de discoteca en Jasper, Missouri. Tras unas cuantas peleas y un desafortunado incidente de degüello, sí, eso existe, Dalton se enfrenta a Wesley. En este enfrentamiento, la acción alcanza su punto álgido y Dalton pone a prueba su habilidad para desgarrar gargantas. Pero justo cuando está a punto de ejecutar su movimiento característico, un grupo de lugareños aparece para salvar el día. La policía llega y ¿qué oyen? Yo no vi nada. Como si la gente del pueblo hubiera hecho colectivamente un voto de silencio. Roadhouse, el clásico de culto que puso a los porteros de discoteca en el mapa y convirtió el desgarro de gargantas en un fenómeno de moda. Ahora exploremos algunos de los defectos de la película. La fantasía defectuosa. Empecemos por hablar del elefante en la habitación. O debería llamarse el bar de carretera en el aparcamiento. Es un bar de mala muerte, no un resort de 5 estrellas. Pero cuando nuestro héroe Dalton llega a la ciudad, se siente como la llegada de una estrella de rock. Comienza el drama, y hay una escena en la que se sutura su propia puñalada. Porque, ¿qué es un gorila sin un poco de cirugía de bricolaje, verdad? Es un momento varonil, y aunque pueda inspirar cierta admiración, seamos realistas. Un poco de antiséptico no habría estado de más. Mantener los gérmenes a raya siempre es una buena idea. Luego está Wade Garrett.
El hombre es básicamente el Yoda de los porteros de discoteca, pero en esta película tiene 44 años, mientras que Dalton tiene 37. ¿Qué es eso de llamar viejo a Wade? A esa edad acaba de alcanzar su mejor momento. Es como llamar a un buen vino pasado de moda. Absolutamente blasfemo. Hablemos del flujo de caja. Dalton está recibiendo TILA 5.000 por adelantado y TILA 500 por noche. ¿Quién iba a decir que ser portero de discoteca en Jasper, Missouri, iba a estar tan bien pagado? Lo único que Jasper tiene a su favor son 2 vacas y un Applebee's un poco triste. ¿Cómo justifica este bar la cantidad de dinero que pondría celoso a un grupo de Las Vegas? Les ha tocado la lotería. Hay un tesoro escondido bajo la pista de baile. La trama se complica. Y justo cuando las cosas parecen tener sentido, Dalton suelta la bomba de que volar es demasiado peligroso. ¿En serio? En un trabajo en el que esquivar cuchillos y golpes de estrangulamiento es una tarde de martes más, pero volar, eso está fuera de los límites. Alto riesgo, baja recompensa, tiene sentido a menos que un viaje en globo aerostático entre en escena. Luego están los créditos. Después de un logotipo que solo dura 8 segundos, se espera que los créditos duren 1 o 2 minutos. No. Son 8 minutos épicos de nombres que nunca serán recordados. Peckerhead es un término cariñoso en esta película, porque ¿quién no querría que le llamaran así después de un largo día de trabajo de portero de discoteca? Hablemos de la escena en la que Dalton tiene que lidiar con un tipo que intenta conseguir un beso por $20. 20 pavos Dalton debería haber cobrado por horas. En lugar de eso, se limita a ver cómo el pobre tipo es zarandeado como un muñeco de trapo por no tener los fondos para esa transacción tan cuestionable. Hablando de una noche dura en la oficina, en un momento estás recogiendo propinas y al siguiente eres testigo de una brutal lección de responsabilidad financiera. Dalton no solo esquiva las botellas de cerveza como si estuviera en una película de acción, sino que también se las arregla para controlar mentalmente los fragmentos de cristal que vuelan, asegurándose de que no le alcancen. Mientras tanto, la banda sigue cantando como si fuera un martes por la noche más. Si una pelea de bar recibe el tratamiento del Titanic, es mejor que creas que esta banda se hundirá con el barco sin iceberg. Hablando de personajes memorables, Ben Gazzara interpreta a Brad Wesley. Con un nombre así parece más un agente inmobiliario que un villano. Hola, soy Brad Wesley. Hablemos de tus opciones hipotecarias. No hay nada ni remotamente intimidante en eso. Incluso la espeluznante sonrisa del tipo parece más un intento de venderte un coche usado que una amenaza contra tu vida. Tal vez sea solo un mal casting, pero uno no puede evitar reírse cada vez que aparece en pantalla. El aspecto más ridículo de esta experiencia cinematográfica es la legendaria cerveza que, según la tradición, tiene un 55% de espuma. La cerveza espumosa es la peor pesadilla de un portero de discoteca junto con las malas propinas y los cristales rotos. ¿Y quién puede olvidar el inolvidable diálogo? He oído que tienes las pelotas tan grandes como para venir en un camión de basura, bromea Dalton. ¿En serio? Es la mejor frase de una película en la que el desgarro de gargantas y el esquive de la cerveza son las principales atracciones. Imagínate intentar disfrutar de una copa mientras todo este caos se desarrolla a tu alrededor. Con serrín en el suelo parece como si el propio bar participara en la broma. ¿Esto es un abrevadero o una convención de leñadores? Vamos, no puede un tío disfrutar de su bebida sin sentir que debería ir vestido a cuadros. En este punto lo único que falta es un cartel que diga: entra bajo tu propio riesgo mientras la banda sigue tocando y el caos continúa. Una cerveza llena de espuma cada vez. Catástrofe de montaje. Puede que Roadhouse sea un clásico de culto de los 80, pero digamos que el equipo de montaje tuvo algunas contribuciones únicas. Los fans no tardaron en darse cuenta de que las habilidades de Dalton en el enfrentamiento incluían desarmar al mismo tipo con el mismo cuchillo. No una, sino 2 veces. Tal vez iba por un récord en desarme de tipos malos, pero eso no fue todo. Justo después de eso, la cara de Dalton ya tenía sangre incluso antes de haber recibido un golpe. Es como si su rostro tuviera una premonición.
Es un momento que te deja rascándote la cabeza mientras te preguntas si Dalton es así de intenso. Hablando de rascarse la cabeza, Roadhouse afirma estar ambientada en los bajos fondos de Jasper cerca de Kansas City, pero a los espectadores con ojos de águila no se les escapan las imponentes montañas del fondo. Jasper, Missouri, no es precisamente conocida por sus pintorescos picos, así que esas montañas son puro sur de California, lo que le da a Jasper un aire un poco diferente. Y cuando Dalton alquila su habitación, el camión del viejo propietario tiene una matrícula de Arizona, aunque se supone que estamos en lo profundo de Missouri. Podría parecer un pequeño descuido, pero los fans se volcaron en ello señalando la metedura de pata como si acabaran de ganar una búsqueda de huevos de Pascua. No olvidemos la escena de la tienda de repuestos de coches en la que Dalton compra una pieza crucial para su vehículo, pero una mano misteriosa se la entrega mágicamente desde detrás de las estanterías. Es un momento en el que parpadeas y te lo pierdes, pero es una razón más por la que Roadhouse ha desarrollado un cierto encanto. En Roadhouse, donde los puños vuelan casi con la misma frecuencia que las frases, incluso una pelea de bar puede ser interrumpida por una risa inesperada. Tomemos por ejemplo el percance musical en el que se ve envuelto el vocalista principal, interpretado por Jeff Healey, durante una de las escenas del bar. La banda está rockeando, el público está entusiasmado, pero la cabeza de Healey está echada hacia atrás en una pose bastante teatral. Sus labios no se mueven ni un milímetro, pero mágicamente su voz está cantando alto y claro. Está claro que nadie en el plató sintió la necesidad de mantener sincronizadas la voz y las imágenes. Es un desliz cómico en una película por lo demás escrupulosa con sus peleas de alto octanaje e hipercoordinadas. Pero bueno, con tanta coreografía dedicada a los puñetazos y las patadas, quizás solo quedaba precisión para repartir. Estos pequeños fallos, especialmente en una película de acción intensa como Roadhouse, le dan irónicamente una especie de calidez como un guiño amistoso de los cineastas. Y para los fans, parte de la diversión de ver y volver a ver la película consiste en descubrir estas peculiaridades y preguntarse cómo consiguieron colarse en el montaje final. De hecho, a muchos fans les gusta que el personaje de Healey lleve un reloj de pulsera a pesar de su ceguera. Pero Healey, que era ciego en la vida real, tras perder la vista por un retinoblastoma cuando era bebé, llevaba un reloj de pulsera en braille para saber la hora con el tacto. Lo que parece una tontería es en realidad un trozo de su experiencia real, entretejido en la historia, que añade una capa inesperadamente genuina a su papel. Y justo cuando crees que lo has visto todo, llega el famoso blooper del reflejo. Durante una escena en el exterior de Red's Auto Parts, los fans atentos vieron el reflejo de una cámara en el Mustang. Es el tipo de cosas que uno esperaría que se eliminaran cuidadosamente en cualquier otra película. Pero en Roadhouse es casi como si los cineastas se hubieran dado por vencidos y hubieran pensado, oye por los pelos. Es un peculiar recordatorio de que en medio de todas las peleas y bravuconadas, esto sigue siendo una película. Un proyecto realizado por un equipo que intenta manejar el caos de las escenas llenas de acción, aunque un poco de los bastidores se cuele entre los focos. Otro momento clásico de Roadhouse ocurre cuando Dalton está ocupado arreglando su coche después de otra caótica noche de trabajo. Abre el maletero y ahí está una batería de coche claramente marcada como Sears Die Hard. Ahora bien, a menos que los habitantes de esta ciudad ficticia de Missouri fueran viajeros en el tiempo con gusto por las marcas de automóviles del siglo XXI, este pequeño detalle no estaba en sintonía con la línea temporal de la película. Es como si los cineastas nos estuvieran regalando un pequeño guiño a futuras tendencias automovilísticas que solo tienen sentido para los espectadores de ahora. Y luego está la escena en la que Dalton está sentado en su habitación con aspecto melancólico y misterioso, cuando una ventana del fondo revela casualmente el reflejo del camión de la cámara. En realidad es casi poético. En una película en la que todo gira en torno a una autenticidad descarnada y descarnada, hay un destello inconfundible de maquinaria cinematográfica justo ahí en el plano, como pillar a Superman con la capa enganchada en la cortina. Estas meteduras de pata no pasan desapercibidas.
Para los fans de Jungla de Cristal, son tesoros que hay que descubrir y que añaden un poco más de sabor a cada nuevo visionado. Uno casi se pregunta si se incluyeron a propósito, como si los cineastas supieran que contribuirían al encanto único de la película. O tal vez estaban demasiado ocupados esquivando peleas de bar reales en el set para darse cuenta. En cualquier caso, estas pequeñas confusiones se han convertido en una parte tan importante de Roadhouse como el Dalton de Swayze. Rudo en sus bordes, pero aún mejor por ello. Conexión oculta con el garaje. Aquí tienes un pequeño dato que te hará reír a carcajadas. Roadhouse y 48 horas comparten lugar de rodaje, así es. Los mismos garajes donde Reggie Hammond, interpretado por Eddie Murphy, guardaba su coche en 48 horas, también albergan el Mercedes de Dalton en Roadhouse. Imagínatelo. Los personajes de Eddie Murphy y Patrick Swayze aparcan juntos sin saberlo. Y Hollywood, en su infinita sabiduría, ni siquiera se molestó en disfrazar la localización para que pareciera algo diferente. Simplemente le dieron a Ripley en el set. Si estás pensando, ¿cómo es que nadie se ha dado cuenta? Únete al club. Es uno de esos detalles que pasan desapercibidos. Al fin y al cabo, cuando Dalton sale al mundo a acabar con los malos con sus movimientos de artes marciales, Reggie ya lleva 7 años en escena, hablando con frases clásicas como «Soy tu peor pesadilla» con una placa. ¿Te imaginas la reacción de Reggie si se enterara de que su antiguo lugar de reunión era ahora un lugar de descanso para el preciado coche de Dalton Hay? Amigo, hice este garaje hace años. Joel Silver, que produjo ambas películas, reconoció un buen lugar cuando lo vio. Así que, ¿por qué no ahorrarse $1 reutilizándolo? Hollywood está lleno de estos pequeños solapamientos. Piensa en ello como un código secreto entre cineastas. Así que la próxima vez que vuelvas a ver Roadhouse, no pierdas de vista el coche de Dalton. En algún lugar el Reggie de Eddie Murphy probablemente se esté riendo de la idea. Un clásico de culto. Puede que Roadhouse no arrasara en las taquillas en 1989, pero se hizo un hueco en los corazones de los aficionados a la acción de todo el mundo. Se podría decir que arrasó entre el público con el paso del tiempo, convirtiéndose en un favorito de culto que aún se celebra hoy en día. Y reconozcámoslo, mientras algunos fans acérrimos de Dirty Dancing se rascaban la cabeza, otros se dejaban llevar por el descarnado personaje de Patrick Swayze, con todo el entusiasmo de una pelea de bar en el Double Deuce. Swayze, como Dalton, estaba muy lejos de ser el bailarín soñador que levantaba bebés por los aires. Dalton era un tipo duro con un código con algunas de las reglas más citables para los porteros de discoteca que de alguna manera se convirtieron en icónicas. Piensa en ello. Sé amable, espera lo inesperado y sal a la calle. No es solo sabiduría de gorila. La policía de Nueva York incluso recogió las reglas de Dalton y las convirtió en un seminario de formación. Si eso no te convierte en un clásico de culto, ¿qué lo hace? Swayze no solo aportó su encanto a Roadhouse, trajo algunos movimientos serios. Para que sus escenas de acción parecieran reales, se entrenó con el legendario kickboxer Benny Urquidez. Urquidez, que ya había trabajado con estrellas de la talla de Jackie Chan, pensó que Swayze era lo bastante bueno como para dedicarse profesionalmente al kickboxing. Pero Swayze ya tenía un as en la manga: su formación como bailarín. Seamos realistas. Si puedes clavar una rutina de mambo en el baile sucio, patear a un villano a través de una ventana de cristal, es solo un paso más en la coreografía. Sam Elliott, por su parte, interpreta a Wade Garrett, el sabio mentor de Dalton. Wade era como el Gandalf de las peleas de bar, guiando a Dalton a través del caos con su propio encanto. Y con la seriedad natural de Elliott, formaban un dúo imparable, el yin y el yang definitivo de la justicia de los porteros de discoteca. Juntos dieron a Roadhouse un doble golpe de frescura que ayudó a equilibrar el melodrama y las intensas escenas de acción. ¿Y la acción? En su mayor parte era real. Swayze y el resto del reparto hicieron sus propias acrobacias. Algunos actores incluso fueron contratados específicamente por sus habilidades acrobáticas. Así que cuando veas a Dalton enfrentándose a un pequeño ejército de malos,
estarás viendo al mismísimo Swayze con moratones y todo. Por no mencionar que todavía estaba lidiando con una lesión persistente de sus días de fútbol universitario. Es como si lanzaran la autenticidad al ring y saliera con unos cuantos ojos morados pero con un aspecto estupendo. En un guiño a la mitología vaquera Roadhouse, incluso bautizó a sus personajes con nombres de forajidos de la vida real. Wade Garrett, de Sam Elliott, debe su nombre a Pat Garrett, el sheriff del salvaje oeste, famoso por su enfrentamiento con Billy el Niño. Este pequeño guiño a la tradición vaquera dio a Roadhouse una dosis de americanismo con un toque moderno. Era como reimaginar el salvaje oeste con sus peleas de bar y la sabiduría de los gorilas. Estas peculiaridades mezcladas con la dedicación de Swayze y Elliott a sus papeles hacen de Roadhouse una pieza única del cine de los 80. Una película que no se tomaba demasiado en serio a sí misma, pero que daba cada golpe y cada frase con cierta fanfarronería. Una película que no se tomaba demasiado en serio a sí misma, pero que ejecutaba cada golpe y cada frase con una contundencia insuperable. ¿Sabías que Annette Bening estuvo a punto de convertirse en la protagonista de Roadhouse? Sí, así es. El papel de Doc, ahora asociado para siempre con Kelly Lynch, era inicialmente de Bening. Sin embargo, en un giro argumental que parece sacado directamente de un guión de Hollywood, fue descartada al principio, al parecer, a instancias nada menos que del mismísimo Patrick Swayze. Cuenta la leyenda que Swayze sentía que no podía generar ninguna química en pantalla con ella. Imagínatelo. Swayze, el rompecorazones que más tarde se abrió camino bailando hasta el corazón de todo el mundo, no conseguía conectar con Bening. Kelly Lynch, que sustituyó a Bening en el papel, no tardó en ganarse a los fans con su interpretación. La química entre Swayze y Lynch se convirtió en la comidilla de la ciudad, dejando a todo el mundo pensando en cómo habrían sido las cosas si Bening se hubiera quedado. Quizás Swayze y Bening habrían hecho magia en el cine, o quizás habría sido más como ver pintura secarse. Es difícil saberlo. Sea como fuere, Bening no se dejó abatir por ello. Pronto encontró su propio foco de atención con un papel estelar en The Grifters. Aunque es posible que aún sienta una punzada de celos por haber perdido ese Oscar a manos de Whoopi Goldberg, que ganó por Ghost, también protagonizada por Swayze, por supuesto. Hablando de Swayze, hablemos de esa infame camiseta sin mangas que llevaba como Dalton. Resulta que esta elección de vestuario era algo más que una simple declaración de moda. Swayze sufrió una lesión abdominal durante el rodaje, y esa camiseta de tirantes era una forma inteligente de ocultar el vendaje. Mientras lucía ese aspecto de tipo duro, también se esforzaba a pesar del dolor. Esa dedicación es lo que hizo de Swayze un icono. Y no olvidemos el caos que rodeó el rodaje de Roadhouse. Después de Dirty Dancing, el estatus de galán de Swayze se disparó, lo que provocó un aluvión de admiradoras que intentaban colarse en el plató solo para verle. Es un milagro que consiguieran filmar algo con tanto desmayo, pero a pesar de las interrupciones, Swayze mantuvo la calma y ofreció una actuación que consolidó su legado. Cuando se trata de prepararse para un papel, Kelly Lynch se lleva la palma, preferiblemente con un toque de precisión quirúrgica. En sus días de nominación al Oscar, Lynch no se limitó a improvisar su interpretación de la doctora Elizabeth Clay en Roadhouse. Elizabeth Clay en Roadhouse. No se metió de cabeza en el mundo de la medicina. Imagínesela siguiendo de cerca a médicos y enfermeras en un hospital, aprendiendo los entresijos de los procedimientos médicos. En una entrevista de 2008 contó con humor que pasó un mes entero aprendiendo varias técnicas, incluida la sutura. Pero cuando llegó el momento de rodar, acabó utilizando una grapadora. Sí, has oído bien. Al parecer, en el salvaje mundo del cine, incluso los preparativos más concienzudos pueden quedar relegados a un segundo plano. La experiencia de Lynch es un delicioso recordatorio de que por mucho que estudies, puedes acabar grapando cosas en lugar de coserlas. Sin embargo, su duro trabajo dio sus frutos, ya que su interpretación de la doctora Elizabeth Clay aún se recuerda con cariño. Elizabeth Clay aún se recuerda con cariño. Así que la próxima vez que alguien te pregunte si la preparación es la clave, recuerda la historia de la grapadora de Lynch y dile que depende de lo que tengas en la caja de herramientas. A la vieja usanza. Es bastante interesante observar que el legado de Roadhouse no terminó con el rodaje de los créditos.
se transformó en un artefacto cultural que siguió provocando inspiración, risas y algún que otro levantamiento de cejas mucho después de su estreno. Este viaje a través de los anales de la cultura pop ha sido más salvaje que las infames peleas de bar de la película, con momentos que reflejan su encanto campestre y su inesperada gravedad. En julio de 2006, Roadhouse 2 llegó a las estanterías de los DVD. Digamos que esta secuela tenía todo el estilo teatral de un par de chanclas en un evento de etiqueta. Ambientada años después de la original, seguía al hijo adulto de Dalton, pero ninguno de los miembros del reparto original regresó. Fue como una reunión familiar en la que todos decidieron marcharse, dejando solo al primo lejano que acudió por la comida gratis. La secuela apenas reconoció a Dalton, revelando que nuestro héroe había tenido un final prematuro, asesinado a tiros antes de que aparecieran los créditos iniciales. Sin embargo, en medio de la mediocridad de la secuela, un dato despertó el interés de los fans. Se confirmó que el nombre completo de Dalton era James Dalton. Los fans más acérrimos de la película original habrán sentido una pequeña emoción al recordar un fugaz vistazo a James Dalton en una historia clínica durante una escena en el hospital. Era un retorno que ofrecía un atisbo de nostalgia, aunque no hiciera mucho por salvar la película en sí. Cuando Roadhouse 2 llegó a las estanterías como un cóctel, la película original disfrutó de un resurgimiento con una reedición en edición de lujo. Esta edición especial venía repleta de extras como los comentarios en audio del director Rowdy Harrington y del dúo cómico Kevin Smith y Scott Mosier. Su desternillante versión de la película fue como añadir un toque de lima a un cóctel clásico, dando a los fans una nueva perspectiva de la adorada película de acción. En un delicioso giro del destino, Roadhouse llegó a los escenarios en 2003. Roadhouse, la versión teatral del clásico del cine protagonizado por Patrick Swayze, con la diferencia de que en este caso el protagonista es el Timok de los años 80, clásico de culto. El último dragón con una peluca rubia. Sí, es un trabalenguas. Esta adaptación off-Broadway se inclinó hacia el campismo de la película, con escenas de lucha exageradas y personajes que tomaron el absurdo de la original y lo elevaron a 11. La interpretación de Timok del icónico papel demostró el atractivo perdurable de Roadhouse, convirtiéndolo en un divertidísimo retozo que hizo rodar al público por los pasillos. Curiosamente, Roadhouse siguió dejando su huella en la televisión, con series de animación como Padre de Familia, rindiendo homenaje a su peculiar manera. En un episodio de la 8ª temporada titulado Brian's Got a Brand New Bag, Peter Griffin descubre un DVD polvoriento de Roadhouse y se obsesiona por completo. Su solución a todos los problemas: patear todo lo que ve. Amigos, familia, lo que sea. Se trata de un absurdo e hilarante homenaje al personaje de tipo duro de Dalton, que demuestra cómo la influencia de la película ha calado hasta en los rincones más disparatados de la cultura pop. ¿Y quién podría olvidar que este episodio estaba dedicado a Patrick Swayze? Para no quedarse atrás, el joven Sheldon hizo su propio guiño al legado de Roadhouse de una forma sorprendente. En un episodio de la 4ª temporada, los espectadores descubren que a Mary Cooper, la recta madre de Sheldon, le encantan en secreto las películas de acción como Roadhouse. Esta inesperada revelación fomenta un dulce vínculo con su hijo Georgie, lo que ilustra cómo la película sigue resonando a través de las generaciones, apareciendo en las situaciones más inverosímiles. ¿Quién iba a decir que el mundo de los empollones y el cine de acción iban a chocar de forma tan deliciosa? Y por si esto no fuera suficiente para ilustrar la sorprendente influencia de Roadhouse, pensemos en esto. La película ha llegado incluso a la formación de las fuerzas del orden. Tras la trágica muerte de Eric Garner, en 2014, la policía de Nueva York puso en marcha un curso de reciclaje de 3 días para los agentes. Parte de este programa incluía una escena de Roadhouse en la que Dalton aconseja a los porteros de discoteca que sean amables al manejar situaciones volátiles. Es un momento que subraya la filosofía subyacente de la película, haciendo hincapié en la importancia de la desescalada. ¿Quién iba a pensar que la sabia sabiduría de Dalton trascendería las peleas de bar
y se abriría camino en el entrenamiento del mundo real. Ahora avancemos rápido hasta 2024, donde Roadhouse ha resurgido de sus cenizas una vez más. Esta vez en un remake protagonizado por Jake Gyllenhaal como un ex luchador de la UFC que asume el papel de portero en un Roadhouse de Los Cayos de Florida. Dirigida por Doug Liman, esta película promete ofrecer las mismas emociones llenas de acción con un nuevo enfoque para una nueva generación. El reparto cuenta con una mezcla de talentos como Daniela Melchior y Conor McGregor, que añade un intrigante giro a la narración. Mientras los fans esperan la última entrega, está claro que el espíritu de Roadhouse, una mezcla perfecta de encanto, humor y acción, sigue vivo. ¿Qué crees que tiene Roadhouse para que el público vuelva a por más? Ya sea a través de remakes, adaptaciones teatrales u homenajes animados, suscríbete y cuéntanoslo.